le estoy prestando atención hasta que me doy cuenta que son unos sobrinos de Atuey de Canes que estaban ahí. Hablando, no, que estos son los ladrones, que roban las señales, lo que está bueno de esto, de aquello. ¿Cómo es posible que en este país se confíe más en el analfabeto más integral de la República Dominicana? Bueno, Pero fue un escándalo tal que hasta el difunto Don Freddy se pronunció en ese sentido. Incluso se hizo una asociación entre el difunto Freddy, el difunto Corporán de los Santos y un grupo más para atacar esa parte. Pero la realidad era esa. señores, estoy feliz, contenta. Estos son los colores, el ritmo. Es un poco como la banda sonora de fondo de la vida de uno. Y cuando uno escuchaba, después de una semana, quizás en la escuela, en la universidad, un poco aburrida, ¿qué tenemos para el fin de semana? Pues sin duda que el telecable de los pobres. Una de las grandes cosas que teníamos era el tripletazo de películas. Y hablamos del sello de Telemicro. Y aquí está con nosotros Francisco Maldonado. Pero qué intro perfecto. Qué dicha, de verdad. Siempre tuve esta curiosidad de tener una conversación contigo. Francisco Maldonado, de los fundadores del Circuito Independencia, Canal 6, luego Telemicro, Canal 5, desde 1993, ¿verdad? Sí, aunque estábamos ya trabajando de manera más informal desde el 1991. O sea que tú estabas ahí cuando mi amigo Félix Peña y Rafael Alduey le llevaron el demo a Gómez Díaz. Y es verdad que fue así. De que venga a ver esto. No, fue mucho antes, obviamente. De hecho, mi entrada ya se debe en cierto modo gracias a Félix Peña y Rafael Alduey. Cuéntame. No, claro. En esa época yo escribí en el periódico Hoy, en la redacción de espectáculos. A ellos les gustó mucho un artículo que yo hice de Noticiario Desinformativo, que era su espacio emblemático. Parece que ellos se quedaron con ese sentimiento de gratitud. Y parece que se dieron cuenta que necesitaban a alguien que supiera de cine, hablar de películas y ese tipo de cosas, y hablaron con el entonces director del Canal 6, Chiqui Haddad, que era el encargado de producción y programación, quien a su vez habló con el señor Juan Ramón Gómez Díaz y él dio el visto bueno. Y es así como llego al Canal 6 gracias a ese empujoncito de Félix Peña y Rafael Alduey. De Rafael Alduey y Félix Peña. Te noto estresado porque todo bien. Félix Peña y Rafael Alduey y Félix Peña. Wow, no sabía ese detalle. Sí, qué sí, chulo. claro. De hecho, yo lo supe años después, porque quien me llamó y en todo momento y me dio la cara fue Chiqui Haddad. Nunca supe que ellos, tras bastidores, influyeron en ello. Entonces, tú de escribir de espectáculo llegas al naciente proyecto del Circuito Independencia, Canal 6, y empiezas a hablar de cine. Y luego como que tú te conviertes en productor, coordinador, gerente de adquisiciones. Música, cine. Música, cine. Ahora eres gerente de las emisoras, pero en algún momento diste ese tablazo que fue el tripletazo de películas que ahora todos los canales lo imitan. Claro. Vamos a ver ese camino, Francisco. Claro. ¿Qué pasa después que Chiqui Haddad te llama? No, ellos simplemente querían a alguien que mantuviera una estrategia agresiva de contenido programático, no solo en los domingos con el tripletazo, sino las 24 horas del día. Es así como se incorpora lo mejor del cine, doble cine, gala premier los sábados, el tripletazo, cuyo nombre fue idea de Chiqui Haddad. Yo simplemente vine a darle forma y ejecutar lo que él me transmitió. Y ahí o sea, el nombre del tripletazo se lo puso Chiqui Haddad. Sí, señor. Saludos para él. Obviamente, todo bajo la anuencia de la presidencia del canal, el señor Gómez Díaz, quien es, a final de cuentas, quien autoriza y hace posible todo. Entonces, tú llenaste esa programación de películas, que era lo que tú sabías. Exactamente.
antes de mi llegada ya había muchas películas, ya había un equipo magnífico integrado por Ildefonso Ureña, Pedro Nadal, el fallecido Paul, Bismarck Toribio, en fin, todo un equipo que se empleaba a fondo para garantizar un contenido, pero la constancia y la agresividad ya vino después con nosotros, que comenzamos a darle forma. Por ejemplo, a través del periódico, a través de mi crítica de cine, porque realmente entré al periódico hoy como crítico de cine inicialmente, ya yo tenía contacto, tenía el olfato necesario para darle forma a ese tipo de cosas. Y es ahí entonces donde complemento mi experiencia gracias a Telemicro, en donde comienzo a hacer viajes internacionales para ponerle rostro a esos contactos, dónde comprar, con quién conversar, con quién negociar para traer al país tal o cual película, tal o cual novela, en fin. Y eso fue vital para que cada cosa cayera en su lugar. Y es ahí en donde el tripletazo comenzó a agotar una etapa crucial, en una época en donde no había cable, no había internet y donde los cines estrenaban sus películas de manera tardía. De repente veían una película muy popular y la gente decía, pero la dan primero que en el cine. No, es que en esa época los cines se atrasaban muchísimo. Todo esto que tú me cuentas, Maldonado, me hace tanta empatía porque yo estoy también levantando un proyecto naciendo. ¿Cómo eran cuando tú dijiste, entonces empezamos a hacer, había películas ya, pero entonces empezamos, cómo era llenar una parrilla de 20 horas, 18 horas, con recursos de talentos? ¿Quiénes estaban, además de Félix Peña y Rafael Alduey, cuando tú entraste? No, básicamente ellos fueron los primeros talentos. Había también presencia, César Duvernay estaba por allá. ¿Haciendo noticias? Noticias tras bastidores, antes de caer en lo que es su realidad política. Pero sí empezó como técnico, luego comentarios políticos, hasta que fue tomando forma. Hubo una breve participación de Iván Ruiz. Sí, cruzó Socorro Castellanos. ¿Y qué hace Iván Ruiz allá? Lo de él, música, videos musicales, ese tipo de cosas, pero fue muy fugaz, realmente. ¿Y Socorro qué hizo? Socorro Castellano tuvo un programa de matutino, de vida social y ese tipo de cosas. También fue muy efímero y digamos que pasó en un momento en donde el canal no estaba acostumbrado todavía a tener talentos con ese perfil. Una persona con ese perfil tiene otra formación no propia de un canal que se está formando, con las irregularidades normales que lleva ese tipo de cosas, por lo que ella nunca terminó de cuajar. ¿Y qué recursos técnicos tenían para la época, por ejemplo? Uf. ¿Cuántos micrófonos había? Eso era un día a día. Félix Peña y Rafael Alduey consumían prácticamente todo. De exteriores. El canal compraba todos los equipos, pero ellos eran los que salían a la calle y vete tú a ver la cantidad de repuestos que había que comprar constantemente. Hasta que con el tiempo fueron sintiendo la carga, endosándose prácticamente como asociados, en donde tenían que buscar también dinero para poder resolver. Ahí comenzaron a sentir el dolor de las cosas y a cuidar las cosas un poquito más. Pero en esa etapa inicial... O sea, que eran uno de barata cámara, Félix Peña y Rafael Alduey. Todos los que estábamos ahí éramos unos destructores, pero en el buen sentido de la palabra, para lograr la televisión que tenemos hoy en día. Para poder hacer, como dicen, de tripas corazón. Así es. ¿Y Pollo Báez ya estaba ahí? Claro, Pollo Báez. Bueno, lo que pasa es que me enfoqué en la parte full, pero obviamente estaba don Ramón Pollo Báez, el licenciado Dani Alcántara se sumó posteriormente. Papi Quesada, que en paz descanse, también formó parte en esos inicios que luego fueron complementados con Buenaventura, Bueno Torres también. Bueno Torres, el profe, que en paz descanse. Y como un soporte silente, se me fue el nombre del maestro de la locución. Bueno, no vamos a acordar ahorita. Bueno, son tantas gentes que contribuyeron con su grano de arena a ese proyecto al cual el señor Gómez Díaz le tenía tanta pasión y visión, que realmente se confió en ese grupo de gente para convertir todo lo que es hoy.
Maldonado, y tú entraste para comentar y te convertiste en un utility, como aquí, que hay gente que hace el café y las cámaras, ¿verdad? No, es un proceso normal en todo. Los principales talentos han pasado de llevar té, veme allí, ame esto, ame aquello, sin recibir un peso, hasta que finalmente ven a Dios. ¿Cómo fuiste evolucionando y cómo te convertiste en cosas que veo aquí de adquisición de equipos y todo eso? ¿Cómo fue el tránsito? Yo tuve la suerte de que cuando entré en el canal ya yo venía con cierta referencia por lo que hacía en los periódicos y ese tipo de cosas. Tanto el equipo humano como técnico, como gerencial, me dio ese voto de confianza y respaldo desde un inicio. Desde un inicio me dieron la confianza de poder involucrarme en adquisiciones y compras con Televisa, eventos internacionales, como los que proporcionaba Albert Herbert con el paquete de los Miss Teen, Miss USA, Miss Universo. ¿Cómo se dan esas conexiones? O sea, ¿cómo es la vocación de este canal de hacer acuerdos internacionales? Un canal pequeño, o sea, ¿cómo eso se da? Y que no era constante porque eso era propio de los tradicionales. Exacto. No, ahí entró la filosofía de ir directo a la fuente. En esa época en el país existían pocas personas que representaban ventas internacionales. Por ejemplo, en Color Visión estaba Adriano Rodríguez, que conseguía muchísimo contenido enlatado de dibujos animados, seriales y demás. Así habían una serie de personas más que vendían contenido, pero resultaba que era más caro negociar con ellos que tú ir directamente a la fuente. Y es así entonces donde hicimos la tarea, comenzamos a ir directamente a Los Ángeles, los silver screening, actividades que se hace todavía hoy en día se está haciendo, o el NAP en Las Vegas también, o mercados en New Orleans, Miami. Íbamos directamente a los lugares. Por ejemplo, una gran pasión para mí, una meta conseguida. Yo crecí viendo desde antes de tenerlo el Canal 6 la lucha libre de la WWF. Para mí eso no tuvo comparación cuando yo fui a mi primer evento y contrasté lo que ese universo tras la cámara, ver a todos esos luchadores, cómo se hacía el negocio, cómo hablar con ellos para que me den un contrato para traer eso legalmente a la República Dominicana, porque no es lo mismo tú bajar una señal y pasarla sin que se den cuenta en esa época a tú negociar con ellos. En esa época se usaba, muchos canales bajaban hasta contenido del cable y lo ponían. Claro. Nosotros fuimos directamente a negociar con ellos. Hicimos un acuerdo y ahí tomó todo mucho más forma. Fue bastante competitivo al grado de que en el entonces Deportes Barceló se interesó en formar parte de esa grilla en la programación, complementando lo que era en la parte de boxeo con lo que era eso. Y es ahí donde comienza la parte más agresiva comercialmente del grupo. ¿Y eso fue impronta de Gómez Díaz o a ti te interesó como yo también fui fanática de la WWF, después WWE? No, de todo el equipo. Sería una mezquindad decir que fue idea mía cuando ahí estaba él, que como visionario, en fin, él ve algo que va a funcionar y te da la idea. Investiga y haz tu tarea. Pero también estaba Idelfonso Ureña, que en esa época era muy vital en ese tipo de cosas y hasta agotó, no le gusta que lo digan, pero agotó una parte narrando lucha libre junto a Richard Victoria. Había también un equipo... ¿Viste a Donald Trump en esa visita? Porque Donald Trump luchó, señor, en la WWF. No, ya eso fue años posteriores. Cuando Donald Trump no estaba enfocado en eso. Más estaba Ted Turner, que le estaba haciendo competencia a la WWE con su WCW, con su emporio de Ted Turner. Pero realmente la visión general de todo sale del señor Gómez Díaz. No entiendo cómo una persona tiene la capacidad de negociar y ver más allá de lo que está pasando en el momento, como pasó con el asunto de la digitalización. Cuando nadie pensaba en eso, él estaba 10 años adelante comprando transmisores para eso.
Sí, yo me acuerdo, Digital 15 hasta le puso el nombre ¿Quién de hablaba? Digital. Exactamente. Nadie pensaba en eso y después resultó ser una realidad. 20 años y pico hace de eso. Claro, claro. Entonces, tu primera función, además de hablar de cine, que cuando te convertiste en un hace cosas ahí adentro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu primera encomienda? Como todo estaba en plena formación, fui parte del equipo de producción con los muchachos. Bismarck Toribio, excelente, Elvin Vázquez, Ángelo Pérez, Pedro Nadal, en fin. Fui parte de lo que era la comunicación con los medios. Como yo estaba ya en el periódico Hoy, conocía a todas las teclas vitales para que te publiquen y hablen del medio. Ya ahí había un contacto del lugar. ¿Cuál fue el primer palo, hablando de eso, ya que tú sacabas comunicación hacia afuera, así como que tú, salió en el periódico, el Canal 6, ¿qué cosa fue que hicieron? O sea, se hablaba de los muñequitos, que ponían unos musicales con Tom y Jerry. No, ¿Qué cosa pasó para que tú digas, wow, se nota? ¿O fue lo de los muchachos del humor, de Félix Peña y Rafael Alduey? No, eso complementó, pero tenía ya identidad propia. Los famosos musicales eróticos. Oh, tú ves, yo no me enteré de eso. Nos dio un poco de dolor de cabeza, porque eso era algo ya que formó parte de la cultura popular en los barrios. Yo no me Esperar acuerdo. los fines de semana para ver esos musicales eróticos. De que en sombra y eso. Una que mujer previamente se identificaba como el vaivén. Incluso tuvimos hasta una etapa complicada porque hubo una marca licorera que compró un patrocinio de ese espacio y lo pasábamos a partir de la medianoche. Y había una campaña con la Virgen de la Altagracia. Y resultó que salió un anuncio de la Virgen de la Altagracia promocionando un espacio en donde salían mujeres bailando desnudo y una serie de cosas más. Imagínate ese dolor de cabeza. Pero Maldonado, yo no me acuerdo que ustedes tenían videos calientes. Es que usted era muy pequeñita para eso, pero sus 12 de la hermanos noche. mayores le pueden hablar de eso, claro que sí. No, tú sabes. O pregúntale al más longevo de los técnicos que está aquí, ¿qué era el vaivén, por ejemplo? Pero también debo decirte que para ese tiempo yo estaba en San Juan matando mosquitos, jugando la ollamita en el patio. O sea, en San Juan no se veía ese canal. O sea, eso, la gente más de aquí de los barrios y de los sectores de la capital, del Gran Santo Domingo, vamos, como se dice, quizás puedan tener esa referencia más fresca, pero yo sí sé que oí, o que cuando yo vine, ya más cerca del 96 por ahí, de los muñequitos, yo me acuerdo de eso. Los muñequitos musicalizados, que era una responsabilidad del difunto Paul e Ildefonso Ureña, buscaban temas populares, buscaban dibujos animados bien conocidos y lo armaban. Ya el resto nos encargábamos de que saliera cuantas veces sea necesario hasta que se le quede en la psiquis a las personas. Y justo eso funcionó. Fue todo un complemento entre eso, entre lo que hacían Félix Peña y Rafael Alduey con su desinformativo, más la parte más sólida y rentable que desde el principio fue las colocaciones de las películas. Bueno. Pero fue un escándalo tal que hasta el difunto Don Freddy se pronunció en ese sentido. ¿Qué dijo? No me acuerdo. No, porque es que llegó una etapa en que las agencias publicitarias les recortaban a los programas locales para colocarlo en el tripletazo de películas. Incluso se hizo una asociación entre el difunto Freddy, el difunto Corporán de los Santos y un grupo más para atacar esa parte. Pero la realidad era esa, que las personas querían ver películas populares en los fines de semana y eso nos obligaba cada vez más a ser más agresivo en el contenido. Y hablando de eso, ya entrando full en materia del tripletazo, ¿tú mismo le ponías la voz a las promociones o era Nadal? No, Pedro Nadal. Yo simplemente lo conducía y también participaba en la producción de todas las promociones que se hacían en ese sentido. Entonces, tú eres consciente, Francisco Maldonado, de que en un momento específico, y eso sí yo lo viví aquí en la capital por los 2000, que el tripletazo de película paralizaba. Había problemas en las iglesias evangélicas, que yo iba. Fue un fenómeno. Porque la gente no quería ir a la iglesia, los cultos, cookies, la gente quería quedarse viendo el tripletazo, porque además ustedes lo anunciaban 325,000 veces durante toda la semana, en la primera función. ¿Cómo era que decía? Esa era la estrategia. 3 funciones e indicar, porque si tú no le vendes a la gente lo que va a ver, lo va a desconocer. Y nuestra tarea era esa, estrujarle a la gente
lo que va a consumir. Y en la segunda tanda o segunda función. Va a ser la segunda función. Así mismo. Primera, segunda y tercera función. Y en la tercera función, y eso era una cosa. Asociándola a las salas de cine, que en ese tiempo era por funciones. Por funciones. Y entonces empezaba a las 12 del día y tú estabas ahí pegado. ¿Hasta qué hora? A veces terminaba casi a las 9 de la noche. Así mismo. Por los maratónicos break comerciales. ¿Cómo le afectó a usted en la audiencia? Porque fue un abuso. A veces había hasta 20 minutos de anuncio. Y no estoy exagerando. No. Nos obligamos a habilitar varios espacios más de película. Pero ¿qué pasa? El domingo solo es uno. Todos querían ser parte del domingo, aunque colocaban los sábados al mediodía. Después fue el dobletazo. Los sábados, el ¿verdad? Doble cine. El doble cine, sí, sí. Exactamente. Funcionó muy bien, pero nada nunca como el tripletazo. Y es que era lo que se consumía ante la falta del cable y el internet. Y recuerdo que tuvimos confrontaciones con algunas salas de cine en esa época con los que manejaban Palacio del Cine, porque comenzaron a acusarnos de que poníamos la película de manera ilegal primero que en los cines. Y es verdad, se ponían. En alguna medida, pero te explico. Existen las ventanas de exhibición. El primer negocio de una película es exhibirse en las salas de cine. Luego de X tiempo viene la ventana para el home video, para los videoclubs. Y luego viene la parte para la televisión de cable, antes de caer a la televisión abierta. Había que respetar esos patrones, pero ¿qué pasa? En aquella época las salas de cine no eran agresivas. Dejaban pasar 2 y hasta 3 años para estrenar las películas que ya tenían contratadas. Pero previo a eso ya la televisión tenía esos contratos preconcebidos. Entonces, cuando se tiene un público tan exigente como el que teníamos, nos exigían actuar con mayor celeridad. ¿Qué hacíamos? La transmitíamos. ¿Había que respetar la ventana de cine? Bueno, preferíamos pagar la amonestación que entendieran las casas productoras, y lo hacíamos, porque si nos llevábamos de las casas de cine, las películas se iban a exhibir cuando ya la gente no se acordaran de ellas. ¿Cuál fue la Eventualmente, todo fue cambiando y ya en la actualidad hay estrenos simultáneos internacionalmente y localmente. Eso fue ya una etapa del pasado que felizmente ya fue pasada. ¿Cuánto fue lo más, si tú manejas el dato, que llegó a facturar el tripletazo de películas? Cuando hablamos de los maratónicos break comerciales. Y si esto le afectó a la audiencia. ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? ¿Millones Claro. en un domingo? Claro que millones. Pero cuando tú tienes en un break comercial, un solo break comercial, 24 comerciales de las principales empresas del país, cada una pagando lo más caro en publicidad. Dime tú, ¿cómo va a llegar esa factura mensual? Más de 5 millones de la época. Wow. ¿Se podría decir que el tripletazo fue la columna vertebral del Canal 6, Canal 5? No, antes de él, el título le correspondía Sábado Gigante Internacional. Que también se pasaba por allá. Ese fue el primer espacio más rentable de todo el canal, hasta que llegó el tripletazo y eventualmente la comicidad que crearon Félix Peña y Rafael Alduey, que abrió una brecha a un nuevo universo de colocaciones publicitarias, ya sea en menciones como en comerciales informales. Ahí se abrió una brecha para ese tipo de publicidad que no pasa por publicitarias o grandes marcas. Fue un negocio tremendísimo, todo gracias a la visión del jefe y el equipo que le rodeó. En algún momento se comentó como que Telemicro, Circuito Independencia, pasaba el programa de manera ilegal de Univisión. ¿Era rentable? ¿Ustedes pagaban por esas franquicias y era rentable siendo un canal pequeño? ¿O hubo algo de cierto de algunas cosas que como que sin permisitos empezaron a pasar, unos chocitos de Cristina, una cosita? No. La percepción es una cosa, pero la realidad fue otra. La realidad es que siempre se contó con derechos inicialmente para transmitir lo que era Sábado Gigante. Eventualmente la cadena Univisión fue popularizándose cada vez más y ahí se contrató directamente el show de Cristina. Primer Impacto. Primer Impacto vino después, pero fue parte de ese grupo de espacios que eventualmente
el canal fue contratando individualmente. Pero pagando su derecho. Pagando todo, hasta que finalmente el señor Gómez Díaz entendió que era más factible una asociación para tener los derechos de transmisión de todo eso en calidad de afiliado. Y es ahí en donde viene por añadidura lo de Televisa, que nos garantizaba todas las producciones de ellos, nosotros la transmitiéramos o no. Millonaria esa negociación, me imagino, ¿verdad? Claro, claro. Millonaria en dólares. Tremendísimo. Y es idea directa del mismo señor Gómez, quien siempre íbamos junto a los diferentes viajes a ver contenido y demás, y trataba directamente con todas esas figuras. Yo recuerdo que la primera vez que vio a Thalía, que contrató lo de Marimar, dijo, ¿y ese fleje? ¿Y eso es Thalía? ¿Ese fleje? ¿Esa cosita? Sí. Como de este tamaño. Y flaquísima, sí. Ese fleje, eso es muy dominicano. Ahí entró Marimar y todas las producciones que ella hizo como un inicio de unas relaciones ¿Y tú la viste en persona, Thalía? También. Claro, de la época, claro. ¿Y cómo hacía? ¿Un evento de exhibición? ¿Estaban los actores ahí? Cada empresa grande hace su campaña de marketing y aprovecha ciertos eventos para ofertar sus productos. Y lleva a los actores. Y lleva directamente a los actores. En esa época estaba ella, estaba Fernando Colunga, Adela Noriega. Bueno, trabajaron juntas previamente en Quinceañera. Y un grupo de gente que realmente dieron la cara por Televisa, además del universo que representó Chespirito y el Chavo del Ocho. Y también que ya no estaban produciendo, pero sí estaban dando apoyo logístico a nivel de mercadeo. ¿Y ustedes llegaron a transmitir las cosas de Chespirito? Pero yo no me acuerdo tampoco todo lo de Chespirito. Inicialmente en Colorvisión, gracias a negociaciones de Adriano Rodríguez, era que tenían lo del Chavo del Ocho, el Chapulín y ahí demás. yo lo veía de niña. Exactamente. Luego tú no lo ibas a ver porque eso no se siguió produciendo en los 80s, pero Telemicro adquirió los derechos como asociado de Televisa de toda la cartera de contenido, y es así como nosotros comenzamos a implementar todo eso. Claro, eso es tener visión. Wow. Tú sabes que yo el show de Cristina lo veía, un saludo para mi tío Yude, Ana, las mellizas. Aquí cuando venía de vacaciones a la capital, veía el show de Cristina en el 2. O sea que los Corripios llegaron a tener el show de Cristina. Claro. Recuerda que todo fue paulatino hasta que finalmente absorbimos todo. Gómez Díaz acabó con todo. Sí, ya el que quisiera ir a comprar un espacio de Televisa no iba a ser a Univisión, no era posible porque el afiliado era Gómez Díaz y Telemicro. ¿Cómo cambió entonces después de tener que ser tan creativos, editando videos de muñequitos con musicales, inventando con las películas? Implementando innovaciones a nivel de promociones, porque en el país no se hacían promociones muy encajonadas. Nosotros implementamos lo que era hacer promociones dinamizando el talento local con actores, ya sea de películas o telenovelas, o las promociones de las propias telenovelas que internamente le llamamos chisme, dándole la jocosidad popular. Ese tipo de contenido en Televisa gustó mucho. Recuerdo que en varias ocasiones nos resaltaban eso y les gustaba que sus telenovelas las pasáramos nosotros porque le dábamos un carácter coloquial que a ellos les gustaba. ¿Y de quién fue la idea de eso, señor? Eso se convirtió ya en la noche por la opción. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro. Entonces, eso es una insignia. Y entonces ya era parte del chiste, ¿verdad? En las universidades todo. Entonces llegaba fulano de tal y Gustavo, bueno, de hecho, en la comedia hacían unas parodias de eso. Gustavo José, Fernando Arturo. Entonces estaba mi querida Jacqueline Estrella haciendo algunos de esos personajes que ustedes aprovecharon muy bien. O sea, las promociones fueron un boom tan grande que parieron sketch en las comedias de Telemicro. ¿Y de quién fue esa idea? Claro, del propio equipo de producción. Porque ya lo comenzábamos a hacer con las películas. Tú poniendo de repente a Sylvester Stallone conversando con voz montada, de repente con Chespirito, con el Chapulín Colorado. Dinámicas de promociones generales que no eran comunes, eso luego se llevó a las telenovelas. Mención para Rosy Palmer, Ani Gómez en el equipo de Filmovideoteca del canal, que como soporte tenían que ver episodio por episodio cada telenovela y nos ayudaban
Ah, miren, tal capítulo pasó tal y tal cosa, y le dábamos forma. Mira qué trabajito tenía Rosy Palmer. Mira qué trabajito. Pónganse a ver novela ahí. Yo conozco más de una que te lo hace gratis eso, Maldonado. Pero no era fácil si era una, pero de repente cuando tú tienes que ver 15 y 20 telenovelas al mismo tiempo en un día, es fácil. Es la impronta y el gen del noticiario desinformativo, quizás esa idea incipiente para hacer esas ediciones. Yo recuerdo que en el noticiario desinformativo ponían a Luciola a hablar con Rambo. O sea, que ustedes tenían, sí, miren el sello de humor, cómo se pega todo. Era el mismo equipo que estábamos involucrados en todo. Cuando se quería algo referente a películas, me llamaban a mí. Dime, ¿cómo? Le dábamos una vuelta. Cuando se quería algo relacionado a programas internacionales, ahí estaban las parábolas. Nos sentábamos a ver qué estaba fluyendo en ese momento para aterrizarlo. Te digo que el mismo equipo fue fundamental para eso y todos los espacios que posteriormente vinieron, como A Nivel, que era totalmente musical con Marina Frías, en fin, múltiples programas con un mismo equipo. Y eso se fue replicando, no solo en el desinformativo, sino en todo lo que iba llegando, salvo el universo que representaba el departamento de prensa, que era ya más solemne. Miguel Ortega no lo ha mencionado, que estaba ahí también, ¿verdad? Miguel Ortega sí. ¿O ya no estaba? Miguel Ortega se incorporó como parte del equipo de producción, pero su principal fuente era ser talento, aunque se involucraba en algunas cosas a nivel de producción, pero su expertise era el talento, y como dominaba la masa en el espectáculo, en una tarima, era vital para tener ese contacto popular con la gente. Es así como comenzaron las rutas de Telemicro con las fiestas patronales, una serie de cosas. Él fue protagonista en ese sentido. Maldonado, y era un espacio más o menos de ¿cuántos metros? El canal 6 de la San Martín. Estamos hablando de un espacio pequeño, 60, 70 metros, 80. Digamos que no llegaba a 70 metros. Y ahí se hacía todo. ¿Y eran cuánta gente? Con 3 pisos, eran menos de 50. ¿Qué es 50? Menos de 30. En ese tiempo. Sí. ¿Cómo tú vives? ¿Cómo era el ambiente laboral y la confraternidad ahí versus a cuando se mudan al edificio grande de la Independencia, el emblemático edificio de Telemicro el día de hoy? Mira, hay un cliché que dice, éramos más felices cuando éramos pobres, porque al estar todos juntos dinamizábamos más. Por ejemplo, nosotros estábamos ahí, pero no era en sí trabajando, era viviendo una pasión. Era inconscientemente construyendo la televisión aguerrida que habría de venir en lo adelante. Para mí era súper apasionante yo mismo sentarme a editar los bumpers de la película que yo presento, o escribir los textos de las promociones que van a grabar los muchachos que se van a Constanza para aprovechar la vegetación y hacer una serie de tomas. Eran experiencias que no tenían invaluables, obviamente remuneradas, porque era un trabajo. Al mudarnos al edificio Independencia... Perdóname, hablando de remunerado, ¿te nombraron de una vez o pasaste un tiempito ahí, como mucha gente ha contado? Y No, desde el principio me pagaron, solo que a partir del año 92, es cuando estoy realmente fijado como tal, como encargado de programación. ¿Y de cuánto eran las chilaticas? Pagaban bien, me pagaban bien, no me quejo. Ok, entonces estamos en la mudanza. Tú manejabas al dedillo todo en el espacio pequeño y luego, ¿cómo Claro, no, ahí entonces comenzaron a fluir mucho los talentos. Había que dinamizar mucho con presentadoras, presentadores, tratándolos de amoldarlos a lo que era el estilo de nosotros, porque decir Canal 6 y luego Canal 5 era hablar de un círculo muy cerrado comparado con los demás canales que sí tenían una visión de agencias publicitarias, otro tipo de formación. Nosotros éramos un poco más cerrados en ese sentido y había que moldear las cosas a nuestro estilo. Es así como los talentos fueron llegando y adaptándose, oyéndose. Y el cambio de frecuencia del 6 al 5, técnicamente o de impacto, ¿te sentiste que lo veían más? ¿Cómo fue ese momento? No, sumó bastante técnicamente porque creó las bases para lo que iba a ser la eventual digitalización que tenemos hoy en día. Obviamente esa interferencia del 5 con el canal 4 era una realidad y eso sirvió como chivo expiatorio
para organizar todo el dial. Y realmente fue beneficioso. O sea que como tenían esa situación, lo forzó a tecnificarse más, ¿verdad? Exactamente. Es así como finalmente el señor Gómez adquiere su frecuencia de manos del presidente Joaquín Balaguer en el Canal 5. Ahí ya no había discusión porque lo dispuso el presidente, y a partir de ahí ya había que crear las bases técnicas para operar en esa línea. Ya ahí se comenzaron a perder las interferencias. Recuérdate que en el pasado era, por ejemplo, Teleantillas era 2 y 13, se quedó solo en el 2. Colorvisión era 9 y 2, se quedó solo en el 9. Identificar puntualmente un canal, una señal. A raíz de ese conflicto que hubo con todo 5 fue parte, y 6. todo fue parte. ¿Cómo viviste tú el conflicto de Gómez Díaz y Atuay de Camps? ¿Te llegó? ¿Lo oíste? ¿Cómo lo viviste tú desde adentro? Fue una época bien complicada porque si tú eras parte del Canal 6 y Gómez Díaz, tú eras igual que él. Yo tengo una anécdota personal que pocos compañeros lo saben, de que en una ocasión yo fui con mi niña, que cumplió sus 2 años, me la llevé al canal para que me acompañara en la grabación del tripletazo y eso, y fuimos a Unicentro, aquí, a Unicentro, a Pizza Hut. Que ahí está. La traje a Pizza Hut, exactamente. Yo en ese momento todavía no tenía vehículo, yo usaba taxi, vehículos públicos. Y con mi niña sentada en la mesa, había una mesa al lado, en donde habían unas personas antisonantes hablando, pero no me estoy prestando atención hasta que me doy cuenta que son unos sobrinos de Atuay de Camps que estaban ahí. Hablando, no, que estos son los ladrones, que roban las señales, lo que está bueno de esto, de aquello. Y cuando yo me percato de lo que está pasando. O sea, era cerca de ti que estaban hablando. Una mesa contigua. Yo, como conocía la animadversión del tema, yo tomé mi niña, me cargué y me fui sin esperar la pizza. Todavía deben tener la factura de esa pizza ahí. Porque yo nunca he sido una persona de problemas, y menos andando con una niña. Y la idea era provocar situaciones con cualquiera relacionado al grupo para generar ruido. Y eso entiendo que era válido en un pleito, en una guerra. Wow. Entonces yo... Todo el mundo estaba metido en la misma guerra. Exactamente. Entonces, algunos como yo, que en esa época yo era de los pocos que daba la cara al público por salir en televisión. En el tripletazo. Exactamente. Todavía hoy en día hay gente que me saluda en aeropuertos, algo que dejé de hacer creo que en el 2005 ya por ahí, y todavía hay gente que me identifica. Entonces los pocos que dábamos el rostro éramos blanco fácil, no solo de crítica, de ese tipo de personas, sino de todos los que de alguna manera u otra se sentían agraviados por ese triunfo meteórico que tuvo el Canal 6 y posteriormente Canal 5. Y cuando cambia esto ya y con una cosa presidencial, como tú dices, se resuelve, ¿ahí quedó o siguió la zurrapita de la...? No, ya cada quien se enfocó en su universo, porque el Canal 6 siguió operando con su frecuencia para UHF, cable y demás, y cada quien trabajando por su lado. Yo no recuerdo, pero tú me lo dirás, si tú has sido uno de los que la licenciada ha dicho, Francisco Maldonado, ¡un carro! Hablemos de la fiesta de Telemicro, cómo esto se convierte, señores. Ustedes saben lo que hay que luchar para usted pegar un contenido, como se dice ahora, que antes eran programas, para usted pegar un programa, para usted conseguir una licencia para una película, para usted hacer un acuerdo con una cadena internacional, para usted hacer contenido. Pero mi amor, las fiestas de Telemicro eran un contenido. No comenzó con ese espíritu realmente. Pero se dio. Se dio, se hacía en una finca del señor Gómez en San Cristóbal, con unos pocos empleados, siempre regalando muchos electrodomésticos y demás. Porque el señor Gómez tenía un negocio de electrodomésticos. Exactamente, tenía ya esa facilidad, ya entendía esa idiosincrasia popular de que al pobre es feliz con un televisor, una nevera y demás. Y una lavadora. Y una lavadora, sobre todo. Luego se hizo una primera fiesta en el Hotel Lina, no recuerdo ahora el año, los años pasan factura. Ay, sí, y en esa primera fiesta se regalaron los 4 primeros vehículos, que fueron 4 Daihatsu Terios.
Pedro Nadal, Idelfonso Ureña, Manny Vázquez y el encargado de edición Bismarck Toribio. Yo entré al año siguiente con el segundo grupo de vehículos que regalaron, también ya recordé, eso fue en el 98, porque el vehículo que me regalaron fue en el 99. En el 99 se escuchó Francisco Maldonado, una jipeta. ¡Eso! Y había celos, Maldonado, en tu tiempo, porque ya yo he hecho una serie completa de El humor de los 90 que protagonizaron la gente de Telemicro. Muy buena, por cierto, gracias. Y de la cual aprovecho para agradecerte el preocuparte por ese tipo de contenido que sin voces como la tuya en esta generación pasarían prácticamente desapercibidas. Muchas gracias. Ojalá que el señor Gómez considere retransmitir Gente que ríe allá, ¿verdad? Que ha sido un tributo a todo lo que él hizo con el humor y ahí está disponible. Pero ya después de cabildear eso aquí con Maldonado, volviendo a la entrevista, ellos hablaban de celos y cosas y cuestiones entre los humoristas. Ya en la parte tuya, en la parte gerencial, que te ha tocado también dirigir personal en algún momento, que te dieron ese carro, no había en ese tiempo como esos celitos, y este es el favorito, porque que como día se coge con la gente, y cuando se coge con esa gente, pone a esa gente a hacer todo. Él es muy pasional, sí, es correcto, sí. Es verdad. Sí, y te pone a hacer todo, aunque tú no vayas con eso. Tú haces todo aunque tú no tengas que ver con eso. Todos somos ejemplo de ello, hasta el día de hoy. Y sí, los celos siempre han existido, pero doña Josefina hábilmente mercadeó el pretexto de que no hay tanto para todos al mismo tiempo. El año que viene le toca a otro grupo y el que sigue, y así sucesivamente, se van calmando las aguas. ¿Y la licenciada está desde siempre? Claro, desde la distribuidora Gómez Díaz está esa señora ahí, además de que es comadre del señor Gómez porque es madrina de su hija, la licenciada Ivette Gómez. Wow, entonces a mí me encanta eso, la gente que dura mucho con el personal, con sus esposas, con sus amigos, o sea, eso me habla, yo la gente que lo veo como lobo solitario le cojo miedo, o sea, la gente que conserva sus relaciones, sí, eso a mí, eso habla muy bien de la gente y saludos para ella también, la licenciada que le he visto a la distancia. Pero lo que pasaba en ese grupo de humor es que el señor Gómez era muy asequible, le gustaba involucrarse en cada detalle de las cosas. Como siempre han habido muchos humoristas, de repente un humorista pierde el norte si ve que el jefe te hace un par de chistes, habla contigo, yo estoy pegado, espérate. Ya él entiende, ese pegado, entiende que tiene igual o más mérito que fulano o perencejo, que estaban desde antaño, hacen otras ocupaciones, tal vez más complicadas que las que tú haces, y se entiende que esa persona tiene obligatoriamente, ya se ha ganado ese derecho. Y es ahí en donde comienza esa cultura del revanchismo interno y el chismoteo a la hora de las premiaciones. Y entonces, eso confirma la teoría de que a Comedia le llevaban muchos chismes. ¿No le llevaron un chismecito de ti en algún momento? ¿O ese equipo que empezó? Todos hemos sido parte, todos de una manera u otra hemos sido parte, pero él sabe a quién tiene. Por ejemplo, yo tuve un paréntesis, en el 2008 me fui a Diario Libre, porque siempre he tenido vocación estudié comunicación social, de escribir, a dirigir un canal de cable que tenía Diario Libre y a escribir de cine y espectáculo en la redacción con Alfonso Quiñones, mis saludos para él. En ese tiempo el señor Gómez adquirió Aster y me contactó porque él necesitaba a alguien de su confianza, que no se le fueran los ojos porque alguien le haga alguna oferta de dinero y que sepa de contenido. Y de una manera u otra todos los que hemos estado al lado de él se han dicho o que robamos o que nos aprovechamos de tal o cual cosa o que somos oportunistas. Si no, no me llama. Me llamó y yo acaté la orden y fuimos a Aster a hacer ese trabajo en esa etapa. Y en ese mismo sentido están los demás que siempre fuimos parte de ese grupo, porque nunca fuimos amigos del dinero y menos de lo mal hecho. Y entonces, al él saber quién es quién, todo el mundo puede decir lo que sea. ¿Y ese paréntesis, qué llamó a ese paréntesis? ¿Por qué te vas en el 2008?
Mayor compensación económica. Hicieron una oferta. Una mega oferta de grupo de Diario Libre. Exactamente. Eso entró con mucha fuerza. Un TV, una belleza en el Canal 10, yo lo veía. Sí, claro, lo reventamos de contenido arrendado. Pero, ¿qué pasa? El proyecto televisivo no era la visión del periódico. Cuando tú tienes un monstruo como Diario Libre, que mensualmente es millonario en ventas, la televisión es un poco más retrasada. Las publicitarias te pagan muy retrasada. Y ellos nunca entendieron ese tipo de cosas. No importa que se viera todo, que estuviera todo vendido, ellos querían su dinero rápido, no en 6 meses o un año. Pero el periódico no es así, también la publicitaria no se demora. No, es más fácil el periódico. Pagar un encarte no es igual que pagar un arte 4 por tanto, es diferente. Hay un retorno más rápido. Maldonado, y no se quilló el señor Gómez cuando tú le dijiste, mire, me ofrecían unos chelitos allí, voy para Lincoln. No, él sabe. Me hizo una contraoferta, pero yo siempre he sido una persona responsable y de palabra. Ya yo no podía... previamente sí le había hecho entender, pero no me puso mucho caso hasta el momento que... O sea, tú habías hablado con él antes de irte. Y con la licenciada, claro. Mira, y es verdad que al principio se juntaban unas cuantas quincenas así para pagarle. Digamos que pasó una época un poco complicada porque estar en la vanguardia técnicamente implica ciertos sacrificios. Ustedes ven, muchachos, para que me lleven al paso, cada vez que hay que comprar una cosa aquí. Claro. Obviamente los sacrificados éramos algunos de confianza. La empleomanía general no se afectaba de esa manera. Ustedes eran accionistas y socios casi ahí con él por unos meses. No, pero él que no lo sabe. Señor Gómez, llame a su socio y reparta las ganancias anuales, trimestrales, como usted quiera. Vale. Pero fue una etapa muy bonita de la cual no me arrepiento de haber participado. ¿Cómo es ese Gómez Díaz que habla poco en los medios y que la gente, el imaginario colectivo, tiene una idea de quién es él por cosas que se han dicho, que uno ve, el hombre que da los electrodomésticos, los carros, el hombre humilde de los humoristas, que humoristas de a pie, de gente que uno ve cómo entró y luego cómo se le ha transformado la vida, por decir algunas cosas, y uno se hace una idea de cómo es el señor Gómez, pero cómo es ese hombre que tú lo conociste ya en el 1992 y que sigues al lado de él ahora dirigiendo las emisoras, o sea, que ha podido aquilatar también su transformación. ¿Cómo es él? Bueno, hay 2 palabras que lo resumen: visionario y muy humano. Es muy sensible. Es tan sensible que necesita tener filtros, si no se convirtiera en un caos. Todo el mundo quiere acercarse a él para pedirle algo, para llevar una receta, pedirle un favor. Entonces, él no puede, aunque quisiera. Te crea las condiciones y ayuda hasta cierto punto, al grado de que llega hasta a descuidar cosas muy propias de la empresa por querer ayudar en ese sentido. Y eso es muy loable. Algo que tal vez no forma parte de la manera de ser del gran empresariado, que tiene una coraza para ese tipo de sensibilidades. Pero en el caso de él, se llega. Cuando hay fechas emblemáticas como el Día de las Madres o Día de Reyes, eso es un desorden en todo el entorno del Parque Independencia, de señoras y un desastre. En algún momento hasta se dijo que él podía tener un proyecto presidencial, no sé si tú lo oíste, y creo que alguien ha confirmado que se le propuso alguna vez la vicepresidencia. El nivel de popularidad de un hombre que no habla, porque él no habla, él es un dueño de medios que no habla en sus medios por lo general, es de muy pocas palabras, pero el nivel de popularidad y aprecio, el tema de la ruta Telemicro, de los regalos, como tú dices, que da, de que el orgullo, una de las empresas más admiradas para trabajar en algún momento ha sido Telemicro, y por eso la fiesta de empleados era sintonizada como si le interesara a todo el mundo. Y yo quiero trabajar en Telemicro, todo el mundo en algún momento quiso o quiere trabajar en Telemicro. O sea, por eso, ciertamente tú, cuando tú dices, no, es que hay que cuidarlo porque si no, imagínate tú, todo el mundo le quiere. ¿Te consta que había un interés político o fue que alguien
pues dijo, bueno, este hombre es popular y lo vamos a poner en política. ¿Se llegó a hablar eso en el entorno de ustedes? Claro que consta, claro. Lo único es que él como empresario, en fin, él entiende que es mejor estar del lado que se sirve que del lado gubernamental que tiene que resolver y actuar para rendir ¿cómo te explico? Él prefiere servir desde su punto de vista como empresario a los diferentes gobiernos que llegue, que él ser parte de un gobierno. Pero sí se lo han presentado. Porque un gobierno llega y se va, pero el dueño de su asunto se queda. Y sí se lo han presentado. Hay un caso muy sonado del Partido Reformista que le hicieron una propuesta. ¿Le dice? Exactamente, sí. Y él no estuvo interesado. Bueno, Gómez Díaz se graduó de Derecho en la UTE, en la Universidad de la Tercera Edad. Por lo menos está encaminado, ya licenciado en Derecho, ¿verdad? No, él realmente, si él hubiese querido, lo hubiese hecho hace tiempo, porque si algo tiene él es arrastre popular, independientemente de las cosas que puedan sonar, tratando de empañar negativamente o no, es una persona de gran arraigo popular que tiene un lugar importante asegurado, pero él prefiere aprovechar toda esa popularidad para servir a nivel empresarial. Además, a nivel de empresario conviene más tú estar sirviéndole a cada gobierno que tú encasillarte con uno. Claro que sí. Entonces, ese hombre visionario, para cerrar de cómo es él, como dirías a José Luis Perales, tú que ves tanto cine, y yo veo mucho cine, y por eso yo siempre tengo una película en la boca, porque uno lo usa como el que lee muchos libros, habla de los libros también que lee, los cita, los evangélicos, todo te lo resuelven en el versículo tal. Entonces yo cito mucho la película porque consumo mucho cine. Como un hombre de orígenes humildes, que era guardia, ¿verdad? Sí. Que era guardia, que se graduó ya siendo abuelo. ¿Cómo tú explicas la genialidad y la asertividad de Gómez Díaz, tú desde el punto de vista de un sociólogo, de una gente que ve tantas historias? O sea, ¿cómo se explica eso? De sentar prácticamente, oye lo que tú dijiste ahorita, que Freddy y Corporán y los que tenían programa de fin de semana hicieron una asociación porque las agencias se llevó el pastel el hombre. O sea, ¿cómo eso es un don que él tiene? O sea, ¿cómo tú explicas eso? Visión simplemente porque efectivamente en su época, obviamente no lo tratamos en ese entonces, un guardia tenía el olfato de saber negociar, saber sacar ventajas de las debilidades. Un guardia que lo mandaban a hacer un curso o taller de tal o cual cosa a Panamá, pero allá se orienta, identifica ciertas cosas y va negociando. Para eso es un talento natural que no se hace, sino se nace. Y él tiene ese olfato que ojalá yo tener la mitad de ese olfato. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Yo, por ejemplo, recuerdo que en una ocasión, en la redacción del periódico El Nacional, que estaba al lado del Hoy, había una periodista que se llama, no sé si vive o no, muy buena por cierto, llamada Sara Pérez. En una discusión en la redacción, porque se hablaba de una cosa para que yo escuche, por ejemplo. Exactamente. Ella estaba objetando cómo es posible que en este país se confíe más en el analfabeto más integral de la República Dominicana que en intelectuales comprobados que están haciendo televisión, refiriéndose a él. Y me decía, dime tú que es tu jefe. Wow. Yo lo más que podría decirle, con todo el respeto del mundo, es que la humildad logra todo. Y si usted es humilde y educado, tiene las puertas abiertas para avanzar todo lo que sea posible. Él no tiene la culpa de que la sociedad lo respalde, y si las publicitarias forman parte de esa sociedad, él no es culpable. Culpables son los demás que se han dejado comer los caramelos. Y es bueno cuando te subestiman, ¿tú ves? Entonces, Oye, tú lo sorprendes. Eso yo nunca se lo mencioné a él ni nada para no crear animadversiones, porque nunca ha sido mi norte, yo siempre he estado en mi lugar. Pero es difícil que tú me veas a mí
en un bochinche de algo. Pero Maldonado, él era consciente de eso, ¿verdad? Él era consciente de que él vino a ser disruptivo. Miralba decía ahí en ese mueble que comparando a Los Foques con Gómez Díaz en el estilo de ser disruptivo. Esa es la palabra adecuada, disruptivo. Y ella hizo una ponencia espectacular y yo me imagino que él se daba cuenta. No, claro. Él se gozaba, porque hace muchos años ya que no se refieren a él así, cuando le decían que él era el líder los chopos de los pobres, el chopo de los pobres. Eso te iba a preguntar. Primero eran el cable de los pobres y después decían el canal de los chopos. Él se vacilaba eso porque sabía que eran retaliaciones de quienes no aceptaban una realidad como la que se vivía. Y los chopos, como se le decían, eran los que confiaban y colocaban ese tipo de publicidad. Así que muchas gracias a los chopos que eran menospreciados por esos oligarcas que veían las cosas desde otro punto de vista. Hablamos del hombre humilde y visionario, ya casi estamos cerrando, me quedan unas cuantas preguntas que son de la producción. Tú debiste invitar a Gómez Díaz, no a mí. ¿Algún boche te dio? No. Yo lo he invitado, pero imagínate qué vamos a hacer. Es que él no te dio algún boche? No es ese tipo de cosas. No. Bueno, boches, cosas de trabajo constantemente, claro. O sea que se quilla él. Claro. ¿Es verdad que hay talentos favoritos? ¿Qué te puedo decir? Es que yo no estoy en esta etapa trabajando en el canal, yo estoy en las emisoras de radio. Yo no puedo abundarte sobre ese tipo de detalles porque eso yo se lo dejo, por ejemplo, en la actualidad a Miguel Alcántara, que es el que está caray, pues no lo sabía, no lo había visto. Ayer, por eso, tú la vas a ver ahora porque ya la publicamos. Entonces, volviendo a ti, cuando vuelves de Home TV, ¿y cómo vuelves después de ese paréntesis a hacer lo de Aster y cómo terminas ahora en la parte de las emisoras? Y si no extrañas el tema de contenidos, ahora que son 3 canales, el 13, el 5 y Digital 15. Exacto. Hablemos de esa parte. Telemicro Internacional. Que es también, otra historia. Exactamente, todo un universo en Nueva York por la que se tuvo que agotar una gran etapa para crear ese nicho que es hoy, rescatar ese nicho. Porque era un desastre tú vender publicidad por un picapollo en Nueva York, como se llegó a hacer. Hoy en día hay que pagar una factura cara. Pero estando en Aster, yo estaba en lo mío, en lo que me gusta. Contratación de contenido, tener que ver con canales, armando grillas de canales, estrategias de contenido y un universo de cosas que es lo que me apasiona. Pero hubo un tema. En eso entró la compra de Viva. El señor Gómez compró Viva. Y a lo que me tiran, la misma gente de ahorita, apellido Pérez. Ahí se suscitó un problema de sobrepoblación de personal. Entre Viva y Aster habían 2 call centers, habían 2 equipos de mercadeo, habíamos 2 equipos que comprábamos contenido. Entonces, entre el grupo que se desvincula, ahí me desvinculan a mí, porque me quedé sin pito, sin flauta, porque no estaba en el canal, estaba en Viva, pero al incluirse parte de los equipos entre Viva y Aster, me quedé en el aire. Pero tú que fuiste fundador, que estaba allá en el rinconcito de la 27 con San Martín, a ti no te podían... ¿Cómo tú lo recibiste? No. Sorprendido. Sorprendido. Entonces estaba en un momento en donde no había un hueco para nada. Es ahí en donde paso por un periplo, en donde agoté una etapa en el canal de Dani Alcántara, a quien le agradezco mucho, igual que a mi familia, que me acogiera esos pocos meses. Pasé también por Caribbean TV a dirigir un proyecto interesantísimo que me apasiona, de canal de películas, hasta que se da la brecha de entrar al grupo de nuevo, pero dirigiendo las emisoras. ¿Se llama él mismo? Me llaman sus hijos. Y por eso quiero en esta parte, que es una de las preguntas que tengo, ¿por qué los talentos que pasan por Telemicro, la gente siempre lo identifican como parte del canal? Porque tú me cuentas estas cosas y yo nunca, Maldonado, te he visto fuera de Telemicro. O sea, para mí tú desde el 92, o sea, eso que tú estuviste en On TV, que estuviste en Caribbean TV, que estuviste en el canal de Dani, que estuviste en... No, múltiples cosas, pero hice múltiples cosas desde Telemicro, porque yo
soy asesor de compra de contenidos para cable y streaming en canales internacionales, y eso yo lo hago utilizando la plataforma desde Telemicro, que es donde logro todos los contactos del lugar. Entonces mi currículum tiene muchas cosas, pero desde Telemicro, salvo que yo no esos mal. casos aislados. Yo no estaba mal. ¿Y por qué es eso? El sello tan fuerte de Telemicro en la gente que ha trabajado ahí. Óyeme a mí. Por lo popular. Oye, yo no sé por qué hay gente que me lo jura. No, porque yo te conozco de cuando yo trabajaba en Telemicro contigo. O sea, a mí misma, porque yo soy hermana de Dani, pero nunca he trabajado en Telemicro. No, mira, es el concepto. A mí hay personas que me dicen Pachulí, o me dicen Miguel Ortega, o Ildefonso Ureña, pero yo sé que se están refiriendo al medio, porque te vinculan con el Telemicro. medio. Exactamente. Eso pesa más que tu propio nombre. ¿Y cómo te va ahora como Eso es lo que no le entiende, eso la gente en la calle que creen que uno tiene dinero, señores. No hay dinero, yo soy un empleado igual que los demás. Él lo mencionó, lo del dinero. Yo tenía aquí, ¿cómo te cambió la vida y cómo fuiste tú creciendo con el crecimiento de ese pequeño canal donde ustedes con creatividad pegaron un medio que yo pienso que es uno de los emprendimientos más genuinos a nivel de comunicación? ¿Cómo fue cambiando tu vida de andar en taxi con tu hija aquí en Pizza Hut, allá tener tu vehículo, tu primera jipeta? ¿Cómo te cambió la vida? No eres millonario, pero mal no estás, ¿verdad? No, claro. Yo eternamente le agradeceré al señor Gómez Díaz y a Telemicro el ser vitales para mi crecimiento laboral y profesional, y en gran grado en lo personal. ¿Por qué? Porque eso me permitió ir adquiriendo experiencias hasta de las cosas que se entienden que son fallidas, porque uno se alimenta de eso. Y el señor Gómez, a su vez, se alimenta del aprendizaje de los muchachos que están con él. Pero hablamos de dinero. ¿Cómo te cambió la vida? Es como todo, porque dime tú, comencé siendo un muchacho a los 18 años ya yo estaba allá. Pasar de un muchacho de 18 años que a lo mejor estaba acostumbrado a no ver más de 10,000 pesos juntos, a de repente comenzar a ver 30,000, 40,000. Claro. Y no eres mala cabeza. Claro, no, para nada. Lo único que pasar de un proceso de ser muy pobre, porque yo soy hijo de una madre soltera con una hermana, yo era la única fuente de ingreso totalmente, entonces eso implica una serie de sacrificios. Te hicieron hombre antes de tiempo, ¿verdad? Exactamente. Entonces todo va de la mano. Tal vez si hubiese tenido ciertas ayudas en ese sentido, a lo mejor yo tuviera una plataforma como Al Tanto TV y demás. No, tú porque no has querido, pero tú estás en el camino, porque ya tú tienes el know-how. O sea, si tú lo pudiste pegar en ese tiempo, vamos a hablar después de esta entrevista, ya que tú solo estás en radio, no somos competencia en televisión, vamos a hablar a ver qué pasa. No hay problema. ¿Estaba orgullosa tu madre de ti porque tú eres famoso? No de que tú fuiste famoso, ni que tú estabas pegado, es que la gente que se pegó en Telemicro en los 90, en el 2000 temprano, es famoso de por vida. O sea, todo el mundo sabe. Y el que no lo asocia a la cara, Francisco Maldonado, sabe que el de la película de Telemicro, tu mamá estaba orgullosa, se lo esperaba, de que tú escribieras en un periódico, pero ahora dando la cara en el canal más popular. No, claro, eso fue muy satisfactorio y edificante. Obviamente toda mi familia, tanto política como de sangre, está muy orgullosa, aunque hay casos como el de la hija mía que nunca he entendido. ¿Qué tú ganas con tanta fama y que te reconozcan si tú no tienes dinero? Porque ella creció con ese apabullante contacto de la gente, donde quiera que yo iba, que si me hablaban de una telenovela o una película, o qué van a dar esta semana, ella creció con ese tipo de cosas. Y al ella ver que yo no era pomposo, que si ella quería un resort, no, espérate, hay que ahorrar, hay que esperar tal o cual cosa, o si quería algo, espérate, hay que organizar. Ella creció viendo ese tipo de cosas y creció como con esa armadura, ¿no? Pero la fama no significa dinero. Es como, por ejemplo, como ella creció viendo tantos rostros conocidos de artistas, nunca pertenece a una generación actual milenia que eso no le llena la cara, porque ella creció viendo todo eso. Así es. Miren, antes de irnos, hay que hablar de Mickey Bretón, porque tú hiciste con el amado y querido Mickey Bretón, que siempre lo recuerdo con cariño. Yo debuté ahí, ¿eh? Yo me hice como mis 3 relatos. 3. Sí. Yo hice solo uno por suerte, porque si hubiese sido por Mickey, hace todo
toda una serie. Qué sagaz era Mickey. Él, toda la figura que veía de que uno estaba cogiendo un chin de fama, ahí viene por relato. No, a mí me tenía literalmente acosado para Sí. eso, salí de él, pero yo contribuía con él tras bastidores, a nivel de producción, ayudándolo a mi manera, hasta que me involucró como protagonista en un relato, que ya me transportó a mis venas de estudiante, porque yo en la secundaria yo era actor, y yo era muy buscado. Yo te iba a preguntar, ¿no te interesó Claro. nunca hacer cine, ahora que hubo esta explosión de cine aquí? Lo que pasa es que el cine me interesa detrás de la cámara, la parte del negocio, la parte de la producción. Y he hecho varios pasos en ese sentido, pero nunca frente a la cámara, nunca he sentido esa pasión. Por ejemplo, Miguel Ortega nunca entendió que a mí no me interesa estar frente a la cámara. Y él me decía, eso es mentira suya, a mí no me interesa, yo soy más feliz yendo a una conferencia o a un taller internacional y negociar con la gente que la gente posteriormente va a ver en sus casas. ¿Y por qué Miguel te lo discutía? ¿Él te quería lanzar al estrellato? Porque él no concebía que lo que a él le gustaba, que sí era estar frente a la cámara, a otra gente no le interesaba. Uno lo hacía por default, pero no porque tú sintieras esa pasión. Una última, Melvin. ¿Es verdad que dicen que los fundadores de Telemicro no le hacen caso a nadie que no sea comedia, aunque traigan jefe o quiten jefe? No, bueno, eso es un mito. Eso es un mito. Allá siempre ha existido el respeto, independientemente de todo. Desde Leonardo Villalobos, que fue el último extranjero que tuvo un lugar gerencial, hasta René Brea, siempre se respetó ese patrón a seguir. Menos Fausto, que no respetó a René. No. No tiene Fausto que es un personaje, Fausto es un personaje y hay que quererlo como tal. Pero sí, se ha respetado todos los procesos que han seguido. Desde el último, que ha sido Miguel Alcántara, hasta una de las primeras que fue Clary Campos en su tiempo, en la independencia. Siempre se ha respetado los roles gerenciales de todas las personas que han pasado por ahí. A todos les debemos el respeto del lugar, obviamente teniendo como principal norte el señor Gómez Díaz. Así es, y que lo que diga el señor Gómez eso es lo que va. Claro, pero por ejemplo, el licenciado Dani Alcántara como director de prensa se respetaba como si fuera el VP de la empresa, precisamente porque aunque tú fueras de confianza y vinieras desde los inicios, necesitabas transmitir a los demás esa imagen de respeto que debe existir en este medio para tú llegar, que es algo de lo que carece la actualidad de los medios. ¿Mantienes algunos amigos de la época? ¿Son amigos de ese grupito? Tú y Delfonso, Miguel. No, y Delfonso tengo años que no lo veo, aunque el aprecio está ahí. Y Delfonso siempre fue muy reservado, muy encajonado. Yo no estoy ahí ya, nadie tiene por qué verme. Yo como estoy involucrado en los medios de comunicación, ya sea a través del cine, la televisión y ahora la radio, siempre interactúo de una manera u otra con contemporáneos. Hay algunos que todavía están, como Pedro Nadal, que sigue haciendo la voz comercial, aunque esté en el país más remoto, ahora detrás, ayudando a su hijo, asesorándolo como jugador de grandes ligas, hasta Alduey, que hace un tiempo retornó a la producción del canal y ahí está con Miguel Alcántara ayudándolo en ese sentido. Siempre ha habido esa relación de camaradería. Incluso hay un chat de los fundadores del canal. Yo nunca hablo, por cierto, por ahí, porque nunca tengo tiempo, pero sí. Tiene un chat. Exactamente, nos mantenemos en contacto. La ultimita, ¿cómo ves el futuro de la televisión, los contenidos? Es cierto que las redes van a tumbar la televisión tradicional. Antes se pensaban los contenidos, ahora son despropósitos insultantes que se hacen virales y ya son contenidos oficiales y están en plataformas también tradicionales. Y esta sí es la última para cerrar. ¿Cómo ves el futuro de los medios audiovisuales? Muy prometedor, porque es que no hay nada nuevo que no se haya visto antes. Esa irreverencia de la actualidad siempre ha existido, solo que de otra manera. Es como el cine y el streaming.
el cine siempre va a estar ahí, aunque el streaming exista y sea exitoso. Eso mismo va a pasar con el streaming y la televisión. La gente que prefiere escuchar música, donde sea, como sea y cuando sea, es una cosa, pero siempre va a haber gente que te va a escuchar, te va a sintonizar una emisora de radio, porque la interacción con el público no lo va a sustituir el streaming. Y asimismo están los nichos de las redes. Los escándalos televisivos siempre han sido parte. Lo único es que para estas latitudes ahora es cuando es más notorio gracias a las redes sociales. Mucha gente sataniza los medios digitales de que no sirven y trae promiscuidad y mucho más. Pero eso es lo menos. Es mucho más lo positivo que arroja las redes sociales, desde medicina, información y ciencia. Pero ¿qué hace más ruido? Lo indebido. Y sobre todo que es con acceso gratuito. Señores, de los creadores del tripletazo de películas, de los muñequitos editados con videos musicales, de el noticiario desinformativo, de las novelas de En la Noche por la Opción. Aquí está Francisco Maldonado, que nos ha contado su historia. Un aplauso para él, con excelentes proyecciones para los medios de comunicación. Gracias, ¿verdad? Un maestro de cómo es que se hace de la nada un emporio comunicacional. Fue una de las piezas que lo armó. Gracias por estar aquí. A usted por la invitación.